Y habíamos estado mirando la vez pasada la epístola de Efesios capítulo 4 y estábamos en el verso 17 y 18. Y bueno, pero vamos a mirar un poquito primero y vamos a terminar en cuanto a la vocación. Y realmente, hermanos, vamos a ver 1 Corintios, capítulo 1, el verso 26 y 27. La epístola a los Corintios, capítulo 1. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se exalte en su presencia. Bueno, acá habíamos visto que realmente hoy los hermanos y muchos se levantan sin esa vocación. La vocación significa abnegación, dedicación o elección. Y vamos a comparar con la epístola del apóstol Pedro, la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Y el versículo 5 a 10 dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si estas cosas hacéis, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vemos acá ya como el apóstol está hablando nuevamente de la vocación. Y habíamos visto ya, pero vamos a ver otra vez en Jeremías capítulo 23. En Jeremías capítulo 23. El profeta Jeremías. Y estábamos hablando del último y de uno de los principales. Estábamos hablando en cuanto a lo que Dios había levantado, ¿no? Teníamos en el verso 13, dice que Él constituyó. Y bueno, habíamos visto pastores y maestros. Y acá está hablando aquel que no tiene vocación. Si bien se está refiriendo al antiguo tiempo,
Pero dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Fíjese, le está hablando a los pastores. Estos son pastores que no tienen la vocación, o sea, el llamado de Dios, y solamente se apacientan a sí mismos. Y bueno, que vemos por medio del apóstol Pablo cómo debe ser el pastor, el mensajero de la gracia. Debe amar al pueblo o a la congregación, pues si no es así, jamás será aprobado. Y realmente cada pastor o cada obrero, cada hermano que está al frente en un lugar, debe buscar ser aprobado por Dios. Muchas veces los hombres buscan ser aprobados por los hombres, pero menos por Dios. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 13, y libro, la epístola a los Corintios, en el capítulo 13. Dice así, el verso 1 al 3. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Bueno, vemos acá lo que el apóstol Pablo está hablando. Está hablando, bueno, hay hermanos que realmente pareciera que cumplen este requisito, pero no está desplegado en ellos el amor de Dios. Hermano, qué importante es realmente que el amor sea derramado en nuestros corazones, que todas las cosas sean hechas con amor. Y vamos a ir a Primera de Corintios en el capítulo 16, y vamos a leer unos versículos desde el verso 14 al 18. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con mucho cuidado. No. Fíjese lo que recalca el apóstol Pablo. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfana es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Fíjese, allí había una familia que se habían dedicado al servicio de los santos. Ellos estaban para servir a los santos en el sentido, vamos a decir, de enseñarles la palabra, de asistirlos en oración, de estar con ellos hasta que ellos aprendan. Pero fíjese el ruego del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, y le dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfana, de Fortunato y de Acaico,
pues ellos han suplido vuestra ausencia, y pues porque me confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Fíjese cómo el apóstol, él está encomiando la manera de esta familia, y cómo ellos realmente se habían preocupado por los santos. ¿Y por qué? Porque tienen la vocación, esa vocación, ese deseo, ese sentir. No lo hacen para agradar a otros, sino por agradar a Dios, con un gran amor. Y a su vez la persona que recibe siente el amor de Dios, la responsabilidad de quien le está enseñando. A veces decimos, el hermano fulano no tiene carácter, a lo mejor él da la palabra con firmeza y él está esperando que la palabra haga efecto, que haga efecto, porque nosotros le llamamos firmeza cuando un hombre pone su dureza, pone su manera, y no es así. Hay que ser firme en la palabra dice así. Y vamos a ver también lo que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, y el versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Fíjese lo que el apóstol está diciendo. Constreñir significa obligar, en el sentido en que este amor está en nosotros. Y así el pastor o el maestro llega a ser fortalecido con poder en el hombre interior. En el hombre interior. Bueno, vamos a volver a la epístola de los Efesios. A la epístola de los Efesios. En el capítulo 3 vamos a leer algunos versículos. Dice así, el verso 3, 16 al 19. Dice, para que os dé. Acá Pablo está orando, podríamos leer desde el 14. Dice, por esta causa, dice. Y yo puse por esta gracia, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con todo poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con poder todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Fíjese, y el verso 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, hemos visto 5 oficios, y estos estaban también en el Señor Jesucristo. Vamos a ver Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 3 de Hebreo, y el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. ¿Quién le constituyó? Bueno, el Padre,
que estaba sobre él, estaba hablando del Señor Jesucristo, pero a su vez él mismo es llamado también un ángel, también es llamado un ángel, el pastor, y también el Señor. Apocalipsis, capítulo 8, vamos a ir a ver en el libro de Revelación o Apocalipsis, en el versículo 3 y 4. Dice, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y acá vemos en el verso 8 dice, y el segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte se convirtió en sangre. Y el tercer ángel, verso 10, tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Bueno, pues ángel significa mensajero, y ciertamente el Señor Jesucristo fue el principal mensajero de las buenas nuevas de gracia. Luego se llamó a sí mismo el buen pastor y tuvo un ministerio próspero. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Capítulo 10. Y el versículo 11. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice. Y vemos que él tuvo, vamos a decir, fue el mejor de los pastores. Fue el mejor de los pastores. Y Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, y el versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 5, y el versículo 4. Acá también encontramos al príncipe de los pastores. Y este también es el Señor Jesucristo. Vemos lo que dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, le está hablando a los pastores, aquellos que cumplieron su ministerio con la vocación con que fueron llamados. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fíjese, hermano, él fue el principal pastor y además su pueblo le conoció. También le conoció como el maestro. Vamos a ver Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. Y el versículo 8 a 10. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro en la tierra, a nadie en la tierra,
porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni sea llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Fíjese acá, está hablando sobre aquellos que usurpan ese lugar. Y usted sabe que se hacen llamar el Santo Padre, o cuántas cosas, y le dan la mano para que le besen y se arrodillen delante de él. Y acá dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Estamos ya hablando aquí en el sentido espiritual, porque sabemos que, bueno, el jefe de la familia que tiene hijos, ese es el papá de los hijos. Pero estamos hablando en la parte espiritual. La gente va y le pone ese nombre, ¿eh? Y también llaman maestro a cualquiera. Y maestro es aquel a quien se le revela la palabra. Pero los hermanos, en su humildad, en su manera, bueno, él no se hacen ellos llamar maestro. Y así hace el Espíritu Santo. Él llama, Él prepara y Él envía. El Espíritu Santo prepara maestros, hombres llenos de la unción del Espíritu Santo, rendidos, llenos de gracia, que ejecutan estos ministerios con autoridad celestial y dando su palabra, Vamos a ir nuevamente al libro de Efesios, capítulo 4. Y el verso 12 al 16. Dice, podemos leer el 11, y él mismo constituyó, esto es lo que terminábamos de hablar, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De quién es el cuerpo? De Cristo. Todo el conjunto de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese, dice acá, a fin de perfeccionar a los santos e ir edificando el cuerpo de Cristo. El verso 13 dice, mire a dónde tenemos que llegar. ¿A qué? A la estatura, dice. A la estatura, dice. De que todos lleguemos a la unidad primero de la fe y del conocimiento y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, ¿y cómo llegamos al conocimiento? Conociendo al Hijo de Dios. ¿Y cómo le conocemos? En oración, leyendo y estudiando su palabra. Y alcanzamos así, hermano, a través de estudiar su palabra, alcanzamos la estatura de un varón todo crecido hasta la plenitud de Cristo. Verso 14, dice, para que ya
no seamos niños fluctuantes, dice. Y sigue, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vea usted acá, hermano, cómo realmente el Señor nos está hablando, cómo el Señor nos habla de una manera especial. Él no quiere que venga alguien y nos engañe. Hermano, no hay otro mensaje mayor, ni más claro, ni que enseñe que el mensaje de la gracia. Y no hay otro evangelio. Así lo dice el apóstol Pablo. No es que haya dos, dice, sino que los hombres lo pervierten. Así dice el apóstol Pablo. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos. Pues Él nos quiere ver perfectos. Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago. En el capítulo 1. Y el versículo 2 a 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga, dice, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué nos quiere decir aquí el apóstol Santiago? Bueno, que a través de la prueba vamos siendo moldeados. Mayormente el obrero y cada santo que anhela realmente agradar al Señor. Y dice, más tenga la paciencia, dice el verso 4, su obra completa. O sea, que a través de la prueba, hermano, a través de la prueba, el Señor va obrando en nosotros y nos va completando. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, ¿quién otro más que el Señor puede ir perfeccionándonos y nos puede ir preparando? Él realmente nos quiere perfectos. Él nos quiere perfectos. Y vamos a ver un versículo muy conocido en el libro de Filipenses, capítulo 1, y el verso 6. Dice, estando, dice el apóstol, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, fíjese, dice que Él la va a perfeccionar, nos va a hacer perfectos en Él, y bueno, y nos va a ir perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Él nos venga a levantar, va a trabajar en nuestra vida. Y bueno, la buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. No es que la va a perfeccionar un hombre, no es que la va a perfeccionar quien está adelante, la va a perfeccionar la palabra es la que nos va perfeccionando. Y dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos. Esos versículos que tanto leemos y que siempre tienen algo tan rico para sacar, tan rico para sacar. El libro de los Hechos, el verso capítulo 20 y el versículo 24. Dice el apóstol, pero de ninguna cosa
hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿De quién recibió el ministerio? Del Señor. ¿Y para qué? Para dar testimonio, edificar a los santos. Vemos el encargo del apóstol a Timoteo, cómo Pablo realmente estaba preparando a quien le iba a secundar. Y vemos que le insta, y vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 2. Y el capítulo 4, y el versículo 5. Fíjese lo que Pablo le llega a decir a Timoteo. Pero tú, sé sobrio en todo, no en algunas cosas, en todo. Que tome las cosas con responsabilidad. Con responsabilidad, sobriamente, con una mente totalmente fuera de todo lo que pueda ponerlo ebrio o sacarlo de tener una mente limpia. Dice, tú sé sobrio en todo, que no esté embotada su mente, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjese cómo el apóstol, por donde pasaba, edificaba a los santos, a las iglesias, desde el comienzo de su ministerio. Desde el comienzo de su ministerio. Con qué responsabilidad. Dios sabía ese corazón, por eso le llamó a él, por eso le llamó. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, a los Hechos del Espíritu, en el capítulo 9. Y el versículo 26 al 31. Dice, y cuando llegó, está hablando todavía antes de que fuera cambiado su nombre a Pablo. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó. ¿Qué les contó? El testimonio de Pablo. Le contó cómo Pablo había llegado a ser salvo, cómo él realmente Dios había tratado con él. Y vemos acá que dice que Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Fíjese lo que dice, que estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, y andaban en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Ve, hermano, que acá él fue llamado a enseñar la palabra, pero por causa de su ministerio,
comenzaron a apartarse por causa de su testimonio, ellos no creían, y así es hoy a veces. Así es hoy a veces, pero vemos que había un fiel allí junto a Pablo, y este le tomó, dice, y le llevó, y le presentó, le trajo a los apóstoles, y le contó como Saulo había visto en el camino al Señor. ¿Por qué? Porque Bernabé creyó en el testimonio que Saulo le contó. Y empezó a ver el cambio en él. Él, por medio del Espíritu Santo, él empezó a mirar y a ver el cambio en Saulo. Y bueno, y siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Vemos también en Romanos capítulo 14, la epístola a los romanos, en el capítulo 14, versículo 18 y 19, porque dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que bueno, el que sirve en dar la palabra y dada la palabra de gracia, es aprobado por aquellos hombres o aquellos corazones que realmente buscan al Señor de todo corazón, que tienen un oído afinado. Y después dice, así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Vemos acá. Y por último, vamos a ver algo en Efesios capítulo 4 y el verso 29. Dice, ¿para qué? La palabra de edificación. Dice, ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Significa cambiar, dejar, echar a perder o podrir, mal hablar. Hermanos, agregar ley sobre la palabra de gracia es corromper la palabra de verdad. Y mintiendo sobre alguien también es corromper, hermanos. A veces mentimos sobre los hermanos. A veces mentimos sobre los hermanos porque no le queremos mucho. Y como no le queremos mucho, realmente empezamos a mentir. El chisme, hermano, corrompe amistades. Los cuentos sucios, la crítica, la mala palabra, son palabras corrompidas que no perfeccionan ni edifican a nadie. Y fíjese como Pablo dice, dice que el verso, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, tampoco doctrina corrompida. Corrupta significa corrupta. ¿Por qué? Porque eso no sirve para edificar, dice, sino la que sea buena, dice la segunda parte del verso 29, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y vamos a ver también el verso 13 de este mismo capítulo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, y así en todas las cosas. Si hacemos esto, jamás llegaremos a la unidad de la fe. ¿Por qué? Porque no puede haber unidad con
alguien que corrompe, con alguien que no habla la verdad, con alguien que pierde su tiempo, como dije, en chisme, en cuentos sucios, en críticas, en malas palabras, en dar mal la palabra, también en cambiar las cosas en la palabra, hermano, de acuerdo a nuestra conveniencia. Eso no edifica. Y tampoco podemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Significa lo máximo en todo, semejantes al Señor, semejantes al Señor. Hermano, hasta esa estatura tenemos que llegar. Hermano, a veces nos miramos y decimos, Señor, cuánto nos falta. Pero hermano, si nosotros nos sometemos por la fe, bajo la guía del Espíritu Santo y del Señor, hermano, y estudiamos su palabra, esa palabra de verdad, y no le agregamos, porque todo lo que se agrega, hermano, corrompe. A veces el hombre quiere agregar, porque él quiere santificar a los santos por su fuerza. Y no, es la palabra la que tiene que obrar. Vamos a ver el verso 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Fíjese lo que nos dice, fíjese usted cómo nos habla, hermano, cómo nos dice lo que tenemos que hacer. El niño, hermano, niño fluctuante, el niño es inestable, a cada rato quiere cambiar de juego. Está jugando con una cosa y bueno, va y saca todos sus juguetes y juega un ratito con uno y ya lo tira por ahí. Y agarra otro. Así es el niño. Y usted le regala un juguete y al rato ya se cansó y lo abandona, porque es fluctuante y fácil de convencer, aunque él diga y cree. Y así es el hombre, hermano. Así es el hombre fluctuante, aunque él diga y cree en el hombre, y toma maneras y copia aún su forma de hablar, su forma de moverse, su forma de caminar, su forma de predicar. ¿Por qué? Porque es niño, ahí está mostrando su niñez, porque no depende del Señor, no depende del Señor, le está mostrando que es niño, está siempre mirando, a un hombre como modelo, en vez de tomar a Cristo, al apóstol Pablo, por medio de la palabra, como modelo. Vamos a ver Gálatas capítulo 1 y el verso 6. Fíjese usted, y si trae un evangelio diferente, también, también le cree y dice, este es el verdadero, pero no va y consulta a la palabra, hermano. Por eso es que aquellos que damos la palabra, no tenemos que movernos del modelo que está escrito en la palabra. Fíjese lo que Pablo le dice a los Gálatas. Estos también eran niños. Por eso Gálatas significa lechoso. Lechoso significa. Él le dice, estoy maravillado. Estoy maravillado. De que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, a fin de seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjese, y Pablo dice, más que aún nosotros, como diciendo, si yo alguna vez me volviera tan loco, y os predicara otra cosa, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito, sea realmente preparado para destrucción, preparado para destrucción. Vemos, hermano,
Con razón el apóstol dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y el versículo 2 y 3. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor ya está cerca. Fíjese, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Como el apóstol realmente nos habla en esto, nos habla y nos está acá enseñando, y fíjese también el verso 15 al 17, dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a su propio profeta, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, y así colman ellos siempre la medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, dice, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Y bueno, vemos que acá el apóstol, él quiere que sean confirmados, y que él no va a estar todo el tiempo separado de ellos. Vamos a ir a Efesios, al capítulo 4 nuevamente. Y vamos a leer el verso 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Fíjese acá. Dice, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, y recibe su crecimiento para ir edificándose. Bueno, vemos que el verso dice el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos. Y el verso 15 dice, crecer en aquel que es la cabeza, este es Cristo, y todo el cuerpo bien concertado, cada uno unido, pegados por el Espíritu Santo, según el ministerio o actividad, que van creciendo y se van edificándose en amor, no peleándose, no queriendo ser uno mayor a otro, sino edificándose. Efesios capítulo 4, 17 a 19, dice, esto pues digo, fíjese cómo el apóstol sigue edificando a la iglesia de Éfeso. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya dice, no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Aquí está entre el verso 17 al 32. Hay más de 12 instrucciones, hermano, en cuanto a nuestra conducta o andar, en vista de los versos precedentes. Significa los anteriores, o que se anunció antes. En el verso 17 vemos el cuarto de los andares. Vemos el cuarto de los andares. Y vemos, como dije,
de esta epístola, que dice: ya no andéis como los otros gentiles. Esto no es andar, es no andar como los impíos. Esto es no andar como los impíos. Primera de Corintios capítulo 3. Y el versículo 3. Podríamos leer el verso 1. De manera, hermano, dice, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni lo sois todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. Fíjese, hermano, como Pablo aquí le está hablando. Pues así éramos en el mundo, hermano. En el mundo andábamos siempre, realmente queríamos hacer lo que nosotros queríamos. Andábamos en peleas y en cuantas cosas. Pero venimos a la iglesia y a veces esto quiere pasar. Y a veces entre obreros hay celos, hay contiendas, hay disensiones. Porque diciendo el uno, dice el verso 4, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolo, no soy carnales. Fíjese la pregunta del apóstol, fíjese la pregunta que le hace, le dice: ¿acaso no soy carnales por esto? Y si hay algo, hermano, que realmente no queremos ser, es carnal. Pero, hermano, a veces nos conducimos como carnales. Porque empezamos a pelear, y eso es lo que le mostramos al creyente nuevo, eso es lo que le mostramos al creyente nuevo, pero queremos enseñar. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2 y el versículo 1 y 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese, conforme al príncipe Satanás. Vemos el verso 3 al 5, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Aquí está hablando de el que no conoce a Cristo, pero a veces, hermano, nos conducimos así, como si no conociéramos al Señor. Como si no conociéramos al Señor. Pero vemos el verso 4. Pero Dios dice que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermano, que bueno es lo que el apóstol nos enseña, cómo nos habla, cómo nos lleva realmente en su misericordia el Señor. Y Él nos muestra, y gran amor con que nos amó. Estábamos muertos y nos resucitó. Él nos dio vida nueva por su gracia. Segunda de Corintios capítulo 5 y el verso 17. Segunda de Corintios, en el capítulo 5 y el verso 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí son todas hechas nuevas. Fíjese, una nueva criatura.
una nueva criatura. Hermano, y antes de terminar, vamos a tomar un poquito y vamos a mostrar los 7 andares de este libro. Si usted quiere tomar nota o si está grabando, puede hacerlo. El primer andar encontramos en Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esto fue cuando anduvimos en el mundo. El segundo andar lo tenemos en Efesios capítulo 2 y verso 10. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí tenemos el segundo. El tercer andar en Efesios capítulo 4 y el verso 1. Tenemos el tercero. Dice, yo pues preso en el Señor. Acá el apóstol usa una actitud de gracia. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y sí, un poquito más, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjese, ese es el tercero. El cuarto lo encontramos en Efesios capítulo 4 y el verso 17. Esto pues digo y requiero. Acá ya no ruega, Él requiere, Él está dando una orden imperativa. Que en el Señor dice, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Fíjese, ya no andes como un mundano, que anda en la vanidad de su mente. Tú eres un hijo de Dios, dice. Ese es el cuarto. El quinto, Efesios capítulo 5. El quinto y el verso 2. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el quinto. El sexto andar lo encontramos en Efesios capítulo 5 y el versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Fíjese lo que el apóstol está enseñando a los hermanos efesinos. Y el séptimo es el que habíamos visto allá en el capítulo 4, y el verso 15 al 20, pero en el 17 dice, en el capítulo 5, dice, mirad pues con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Que prestemos atención. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, hemos visto hasta aquí los 7 andares. La próxima semana seguimos desde el verso 17 en adelante y vamos a tratar de adelantar todo lo posible. Pero hemos visto qué importante cómo el apóstol se preocupaba por los santos, por la edificación de cada santo. Bueno, vamos a escuchar
una alabanza, hermanos, y bueno, le invitamos a seguir escuchándolo todos los días a las 15 horas y a las 21. Y también, hermanos, rogamos que no olviden sus fieles oraciones por cada uno de los hermanos que dan la palabra. Hermanos, no estamos aquí porque, bueno, decimos somos maestros, solamente somos instrumentos en las manos del Señor, hermano. Y bueno, que el Señor les bendiga.